Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los verbos modales, específicamente del verbo have. Los verbos modales son verbos auxiliares, pero son verbos que no pueden funcionar solos. Son verbos que tienen que ir acompañados de otro verbo porque su función es darle un modo verbal, darles un tiempo verbal, darles una cualidad verbal al verbo el cual están acompañando. Tienen varias características. Los verbos modales no tienen conjugaciones, es decir, el verbo modal se usa tal cual como es y yo no lo cambio para ponerlo en futuro o en pasado o en otras variaciones. Simplemente es así porque precisamente es un verbo que da un modo específico a un tipo de oración que yo esté queriendo expresar. Otra característica de estos verbos modales es que en su gran mayoría siempre acompañan a un verbo principal que va en forma base. La forma base es cuando tenemos un verbo en infinitivo, to play, to go, to run, le quitamos el to y dejamos esa partecita. Entonces, prácticamente todos los verbos modales, a excepción del verbo have en su forma modal, van acompañados del verbo principal al cual están impregnándole ese modo, del cual ellos le están poniendo el modo que les corresponde. Ese verbo tiene que ir en forma base. Entonces recordemos, este verbo modal lo que está haciendo es darle ese modo, impregnarle ese modo que le corresponde al verbo el cual acompaña. Es un modo que puede ser un modo de posibilidad, de necesidad, de obligación, de condicionalidad. Esos modos se los impregna ese verbo modal al verbo que acompaña. Mucho cuidado, en español nosotros tenemos dos palabras, tener y haber. Son dos verbos diferentes. Cuando yo hablo del verbo tener, es un verbo común y corriente. Cuando hablo del verbo haber, es un verbo modal. Porque cuando yo utilizo haber en español, tengo que utilizarlo con otro verbo. Yo he jugado, tú has comido, él ha leído. Siempre estamos utilizando un segundo verbo cuando utilizamos el verbo haber. Es decir, este verbo haber es modal en español. Y el verbo que lo acompaña, cuando yo lo estoy utilizando, siempre tiene que ir en participio pasado. Es decir, si estamos hablando en español, son esos verbos que cuando los conjugamos en pasado terminan en ado, ido. Jugado, leído, reído, sentido, comido, estudiado, hablado, etc. Cuando hablamos en inglés solamente tenemos un verbo para estos dos verbos que tenemos en español y en inglés estamos hablando de have. Pero ojo, cuando estamos utilizando have como modal siempre va acompañado de otro verbo y este otro verbo siempre tiene que ir en participio pasado, con lo cual el verbo modal have nos está dando el modo perfecto. El modo verbal perfecto dentro de la gramática inglesa siempre lo da el verbo modal have acompañado por otro verbo que siempre debe estar en participio pasado. Y mucho cuidado, el verbo have tiene cambios de acuerdo con la conjugación con sus diferentes pronombres. Yo digo, I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Para las terceras personas del singular, el verbo have, sea verbo regular o sea verbo modal, siempre debe tener el cambio para las terceras personas del singular como has. Entonces, si estamos hablando de formas perfectas, de formas verbales perfectas, que en otros videos vamos a entrar en detalles de cómo se construyen estas formas perfectas en futuro, presente, pasado y sus diferentes variaciones, cuando estamos hablando de las formas perfectas, pensemos siempre en acompañarlo con un verbo en participio pasado. Ejemplos de esto. Yo he leído, I have read. Tú has nadado, you have swum. Él ha comido, he has eaten. Nosotros hemos escrito, we have written. Y obviamente vamos a hacer formaciones de oraciones completas. Que para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? La estructura de la afirmación, cuando estamos utilizando el verbo modal have. Primero, el sujeto. Después, el verbo modal have, sea have o has, de acuerdo con el tipo de pronombre que lo estamos utilizando. Después, el verbo que lo va a acompañar en forma de participio pasado. Y después un complemento. Pero antes de que continuemos, suscríbete al canal. Es la mejor manera de que toda esta información te llegue a tiempo. Dale click a la campanita. Todos los días estoy subiendo un video nuevo y así podrás estar al día con todos los contenidos de todas estas cosas que estamos aprendiendo inglés día a día. Ejemplo de una afirmación. I have read a book. Yo he leído un libro. We have played tonight. Nosotros hemos jugado esta noche. Y de esta manera estamos utilizando afirmaciones en forma perfecta con el modal have. Ahora, si vamos a hacer negaciones, lo único que tenemos que hacer es adicionarle la partícula negativa al modal. Es decir, la partícula not va a ir seguida del verbo have. Have not. Podemos utilizar have not o hacer la forma comprimida y decir haven't.
Entonces, para hacer la negación yo voy a decir I haven't gone there. Yo no he ido allá. He hasn't talked to me. Él no me ha hablado. Estoy haciendo conjugaciones negativas en esta forma verbal que nos da el modo de tiempo perfecto porque estamos utilizando el modal have. Y si vamos a hacer las interrogaciones, también la estructura es muy sencilla. Primero ponemos el modal have o has según el sujeto que nosotros vamos a utilizar. Después ponemos el sujeto. Después ponemos el verbo en forma de participio pasado y después el complemento. Ejemplos de esto. Have you slept well? ¿Has dormido bien? Has he read the book? ¿Ha él leído el libro? Y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos haciendo conjugaciones con el verbo modal have, tenemos que tener muy en cuenta el pronombre para saber si vamos a utilizar have o has y que enseguida tiene que ir un verbo en participio pasado. ¿Cuál es tu trabajo? Toma estos elementos que has aprendido y empieza a utilizarlos. Empieza a crear tus oraciones. Empieza a hacer construcciones día a día. Piensa en los modos que pudieras utilizar. Este modo lo pudiera utilizar en esta situación y escribe una oración, construye una oración, hazla escrita o mentalmente. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier parte. No te va a quitar mucho tiempo siempre y cuando tengas claro el concepto, que es el que hemos explicado en este video. Espero que esta información te haya quedado clara. Si hay algo que no has entendido, te recomiendo que revises el video cuantas veces sea necesario. Y si aún así te quedan dudas, recuerda, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Es la mejor forma de mantener al día con todos los contenidos. Dale click a la campanita para que estés al tanto de cada video que estoy publicando diariamente y de paso apoyas mi trabajo. Como siempre, gracias por haber dedicado el tiempo para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.